Buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañando esta actividad del llamamiento. Especialmente muchas gracias a los tres compañeros de Historias Desobedientes que van a participar hoy y van a ser los protagonistas de esta actividad. La mayor parte de ustedes ya sabe lo que es el llamamiento argentino judío, pero de todas maneras es nuestro estilo empezar cada actividad con una muy breve descripción de quiénes somos. El llamamiento tiene ya 5 años, nació en el año 2015, nació como representación política de un sector muy importante de la colectividad judía, un sector que se caracteriza por sentirse perteneciente al campo nacional, al campo popular, progresista o de izquierda. Nosotros estábamos en ese momento muy molestos por escuchar que la DAIA, que pretende representar a la totalidad de la colectividad, eso lo dice permanentemente y hasta está escrito en su estatuto, estaba tomando posiciones violentamente de derecha, y nosotros sentíamos la necesidad de dejar en claro que no podían hablar en nuestro nombre, no en nuestro nombre, y pensamos en ese momento en la necesidad de una gran cantidad de judíos argentinos de tener otro tipo de representación política, y eso nos llevó a la fundación del llamamiento. Algunos creían que el llamamiento iba a ser flor de un día, me lo dijeron incluso en su momento, y realmente en estos 5 años, más de 5 años, hemos ido permanentemente creciendo, consolidándonos, multiplicando nuestras actividades, creciendo el número de adherentes, de participantes en las cosas que hacemos, diversificando las actividades. Tenemos una comisión de política de género, tenemos una comisión de cultura, tenemos un cineclub, tenemos una comisión de derechos humanos, participamos en movimientos más amplios como la multisectorial, como el Foro por Milagros Salas, como el Foro por los Presos Políticos. Participamos en las actividades de los organismos de derechos humanos, y realmente este ha sido un camino ascendente permanente. Ya contamos también con nuestra personería jurídica. Y bueno, creo que esto es básicamente lo que tendría que decirles desde el punto de vista de qué somos, quiénes somos en el llamamiento. Todos los años veníamos participando de las marchas del 24 de marzo porque nos sentimos muy identificados con la reivindicación de memoria, de verdad y de justicia. Y por supuesto el año pasado y que hemos seguido la consigna de los organismos de que lo fundamental era cuidarnos, y los acompañamos junto con otros conjuntos de organizaciones judías en lanzar la consigna de plantar memoria, cada uno de nosotros, de la manera en que pudo, individualmente, colectivamente, en distintos lugares, hemos plantado memoria y hemos plantado árboles y hemos plantado plantas durante este mes de la memoria. Y también hemos hecho algunas declaraciones sobre este tema. Creo que lo interesante es que lo que fundamentalmente hemos resuelto rescatar este año de la memoria es la memoria de los compañeros, es su compromiso, es la firmeza con que manifestaron en la lucha, y a partir de eso nuestra idea fundamental este año fue que el mejor homenaje que les podíamos rendir era mantener en alto sus banderas y continuar la lucha y tomar de esa manera el legado que ellos nos dejaron. 30.000 compañeros presentes, eso es lo que les queremos decir, y nosotros estamos aquí también para continuar con la lucha que ellos han
impulsado y que tanto les costó, y que tanto costó a todo el pueblo argentino. Entre las actividades que organizamos por el mes de la memoria, está la actividad que vamos a hacer hoy, que es una actividad nueva para nosotros. Hemos invitado a compañeros de historias desobedientes, compañeros que son familiares de genocidas y que han resuelto ellos también luchar por la memoria, la verdad y la justicia, y no solo de manera individual, sino de manera colectiva, que han creado una organización para esto, que está presente también normalmente en las marchas del 24 de marzo. Y entonces hoy lo que vamos a escuchar es lo que ellos tienen para decirnos. Va a moderar la reunión Ludmila Ferrer, que es una compañera de la Juventud del Llamamiento, una periodista, y les rogamos que el que quiera, cuando terminen las exposiciones, y pueden empezar ya cuando quieran, a través del chat hagan las preguntas, porque es la única forma en que podemos hacerlo ordenado, siendo tantas personas. En este momento somos 76 los que estamos aquí. Entonces, que larguen las preguntas por el chat, que Ludmila las va a ir, entre yo y Ludmila las vamos a ir tomando y trasladando a los compañeros que van a exponer. Bueno, Ludmila, está la reunión en tus manos. Bueno, sin presiones. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, ahí se me cruzó. Muchas gracias, Alberto, y muy buenas tardes a todos, todas, todes. Como bien presentó Alberto, la actividad de hoy es con representantes del colectivo Historias Desobedientes, que reúne a hijes, nietes y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. El día de hoy nos acompañan Viviana Reibaldi, Viviana Cao y Javier Vaca. Les damos la bienvenida a ellos. Y la idea es que hagan una exposición de más o menos 15 minutos cada uno. Los vamos a escuchar atentamente y después, como bien dijo Alberto, vamos a ir trasladándoles sus preguntas al final de las exposiciones. No sé, tengo que buscar en todas las caras que hay por acá a los invitados. Por favor, desmutéese alguno. Así empezamos. Desmuteada, Viviana Reibaldi, ¿qué tal? Ahí va, Viviana, mucho gusto. Hola, Ludmila, la verdad que muy conmovida participando en este grupo. Muchas gracias por la invitación en nombre del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que este contexto no es cualquiera. Tenemos mucha conexión con descendientes de nazis en Alemania, y acá estamos en un colectivo argentino judío, y este contexto la verdad que me conmueve profundamente, porque justamente la población judía padeció el genocidio de una manera atroz, porque en el contexto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, siempre el lo voy a decir así medio bruto, el antijudaísmo es muy fuerte, yo crecí con esa idea, crecí dentro de mi familia con esa idea, con ese criterio de que, digamos, los judíos eran el enemigo prácticamente. Así que estoy muy agradecida en nombre de Historias Desobedientes de esta invitación, de estar acá entre ustedes, repito, con mucha emoción, muy conmovida. Y bueno, voy a empezar a contar sintéticamente de qué va este colectivo, que ha sido para nosotros un gran desafío, sigue siendo, es un gran desafío conformarnos como colectivo. Estamos haciendo los trámites también para ser una asociación civil como ustedes. No nos está resultando fácil,
pero ahí vamos. Venimos de familias muy particulares, venimos de familias en donde la crueldad ha sido el pan nuestro de cada día, y bueno, es lo que nos ha tocado y nos hemos organizado, nos hemos encontrado, nos hemos juntado para transformar lo que nos tocó en la vida, ¿no? Por eso nos llamamos así, Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, porque eso ha implicado una toma de posición, no solamente personal, ahora colectiva, no solo ética, sino también política. Y para tomar esa posición, que hoy está absolutamente definida, tuvimos que atravesar a lo largo de muchos años procesos largos, profundos, muy dolorosos, de idas y venidas, de contradicciones, porque acá estamos hablando de que eran nuestros papás y nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros abuelos y abuelas, quienes cometieron un atroces crímenes contra la humanidad en nuestro país, en toda Latinoamérica, y esto se ha replicado porque cuando escuchábamos en nuestro primer encuentro internacional a Alexandra Senft, nieta de nazi, que vino a presentar su libro, auspiciada por la embajada alemana, cuando escuchábamos partes traducidas de su libro, parecía que lo hubiésemos escrito cualquiera de los integrantes de Historias Desobedientes. Hubiésemos usado las mismas palabras que Alexandra. Realmente nos resultó muy, muy fuerte esto, porque nos pusimos a pensar qué aprendió la humanidad, ¿no? En 75 años después de transcurrido el Holocausto, ¿qué aprendió la humanidad? Bueno, como les decía, nos conformamos el 25 de mayo del 17, también somos bastante jóvenes como agrupación, como ustedes. En estos pocos años hemos pasado por muchas situaciones, desde presentar en el Congreso un cambio a 2 artículos de la Ley Procesal Penal para que permitan atestiguar y denunciar a los hijos en caso de crímenes de lesa humanidad, como también presentarnos en la Cámara de Casación para evitar que se le otorguen salidas transitorias a un genocida, cómo presentarnos a declarar en juicios, cómo presentar documentación, quienes tenían documentación en su poder, a la justicia. Después no sabemos si servirá o no servirá, pero la presentamos. Hemos realizado muchos gestos políticos importantes. Después Viviana, en tal caso, les puede contar el último en el que estamos, en el que nos hemos embarcado, Viviana Cao. Bueno, después del 25 de mayo del 17, empezamos a crecer exponencialmente como colectivo y se acercaron, les diría, hasta el momento unas 120, 130 personas al colectivo. No todas militan el espacio, porque no todas las personas que se acercaron estaban dispuestas a comprometerse y a exponerse y a alzar la voz, como si decidimos hacerlo quienes tenemos una presencia activa en el colectivo. Alzar la voz para nosotros es algo muy importante porque tiene que ver con la ruptura de mandatos de silencio que hemos vivido hacia el interior de nuestras familias.
tiene que ver con la ruptura de profundos, fuertísimos sentimientos de vergüenza. Hace pocos años yo no me hubiese imaginado ser capaz de estar acá entre ustedes hablando y diciendo lo que estoy diciendo, que repudio los crímenes de lesa humanidad en los que fue responsable mi padre. No me hubiese imaginado, porque la vergüenza no me lo hubiese permitido. Y también ¿Qué es lo que... Perdón, Vivi, ¿qué fue? Sí, terminar la idea y te pregunto, discúlpame. No, no hay problema. Lo último que quería decir es que también tuvimos que romper con la culpa. Con una culpa que por supuesto jamás nos perteneció, pero que tuvimos que hacer un largo proceso para poder diferenciarnos en ese sentido. ¿Qué me querías preguntar, perdón? No, perdóname. Para orientarlo un poco con tu historia particular, o sea, ¿cómo es que vos te acercás al colectivo? Porque entiendo que surge además después de la marcha del 2x1 o en el contexto cercano. Exacto. Claro, en mayo del 17, después de la marcha del 2x1. Y yo me acerco el 3 de junio del 17 en la marcha del Ni Una Menos, que fue la primer marcha que hicimos con bandera desde Riobamba y Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, y allí nos manifestamos públicamente. Bajo esa bandera nos temblaban las patas realmente, una bandera muy pesada, siempre digo que sin darnos cuenta representábamos con esa bandera el peso enorme que llevamos durante toda nuestra vida, porque era una bandera hecha en tela de banner, y la sosteníamos con caños de hierro. Y éramos 5 mujeres, por supuesto que como nos íbamos turnando entre las 5, ya eso representó que el habernos encontrado, la carga se había hecho menos pesada, menos terriblemente pesada. Pero de algún modo esa bandera representó el peso que llevamos. Eso fue el 3 de junio del 17, nuestra primera salida pública. Y a partir de allí no paramos, luego salimos los 24 de marzo y salimos en las marchas por el esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, y luego cuando encontraron su cuerpo, la investigación y la condena a los responsables por la muerte de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que te hizo a vos romper este mandato, ser desobediente en el hermoso sentido de la palabra? Porque hablabas al principio de todas las cosas que vos habías aprendido y de los prejuicios hacia los judíos en tu educación en la infancia. Hacia los judíos, hacia los peronistas, hacia los negros, hacia muchos prejuicios. Sí, todo lo que se imaginen. ¿Cómo se da ese quiebre para vos, que además es lo que hace que te vuelques a la calle y a la lucha por la memoria? Y toda una vida de procesar lo que yo sentía y pensaba. Creo que gracias a la suerte que tuve con los educadores que me tocaron, con las amigas que elegí, con las abuelas que tuve, con el análisis al que pude acceder, al psicoanálisis a los 15 años, creo que hubo muchas cuestiones, un combo de situaciones que influyeron para que yo pudiera ir rompiendo con todo lo impuesto intrafamiliarmente, con todos estos prejuicios impuestos intrafamiliarmente. Y fue un proceso que cada cual lo fue transitando a su manera. Hay tantos modos de haber transitado ese proceso como integrantes en el colectivo, según las edades, las características familiares, las características personales. A mí me ayudó mucho el psicoanálisis, me ayudó mucho el medio, digamos, educativo en el que crecí, y como repito, mis abuelas fundamentalmente, y las amigas que elegí, los amigos que elegí.
¿Y cómo fue que conocí? Sí, no. No, nosotras no tenemos nunca un discurso único preparado para contar. En realidad estoy hablando espontáneamente, y en general tenemos esa forma de presentarnos en Historias Desobedientes. Nos parece mucho más genuino hablar desde la espontaneidad. Si bien cada uno, digamos, tratamos como de dividirnos algunos ejes, pero no tenemos una línea de discursiva para presentarnos. Así que si quieren hacer preguntas, con todo gusto. Las preguntas así las dejamos, yo las voy guiando un poco, pero las dejamos todas las colectivas para el final. Lo tengo a Alberto. Alberto, más te vale que estés ahí recogiendo las preguntas de los compañeros. Lo mandoneo, perdón. Hay muchas cosas que podría contarles, pero prefiero que darles la palabra a mis compañeros que también tienen... Te iba a preguntar cómo conociste a Viviana para hacer la presentación de Viviana, que también la debo tener perdida entre todas las caritas de acá. Acá te encontré, Viviana sí. Cao, muchísimas gracias. Desmuteate vos también, cuenten cómo se conocieron. Y Vivi, Vivi Cao, ¿cómo empezó tu proceso? ¿Cómo conociste Historias Desobedientes? ¿Cómo te uniste? Contá vos, Vivi. Nosotros nosotros tenemos la suerte de ser 4 hermanos y los 4 tener la misma idea política. Los 4 militamos en derechos humanos desde hace muchos años. Y cuando salió la nota en página 12, uno de mis hermanos nos llamó y nos dijo, che, mirá, salió esto, nos podríamos unir, juntar a charlar. Y bueno, y ahí nos juntamos. ¿Estabas vos, Vivi, esa vez? No, cuando no, en la primera reunión, ¿sí? Estaba Vivi, Analía y otra compañera. Y fuimos 3 porque mi hermana en ese momento vivía en el sur, así que fuimos 3 de los 4, y en realidad los que más militamos somos 2 o 3, pero los 4 estamos en Historia Desobediente y cuando hay alguna marcha o algo así estamos juntos. Y en realidad nos estábamos buscando, o sea, siempre que íbamos a una marcha era como muy... estábamos en la marcha, pero al mismo tiempo era como... era difícil militar en un espacio de derechos humanos, porque era muy difícil siendo... Yo soy hija de un militar de ejército, oficial, así que era como, me sentía como si fuera infiltrada, era muy difícil. Y bueno, al encontrar historias, por supuesto siempre milité, no milité, siempre acompañé, porque no militaba exactamente, no. Hasta que encontré este grupo, este colectivo, que fue al poquito tiempo. Empezamos como julio, agosto, por ahí, y ahí siguió mi hermano militando un tiempo, y yo me paré un poco, y después, cuando agarré de nuevo, ya me enganché y no lo dejé más al colectivo. Eso. ¿Cuáles son estas historias? Porque Vivi Reivaldi, mencionaba también la identificación que tenían con esta chica, que es hija o nieta, perdón, de nazis, que había escrito un libro y decían, y decía Viviana, esto lo podríamos haber escrito nosotros. ¿Cómo es que se va dando esta identificación, este encuentro? ¿Qué es lo que encuentran en común? El silencio, el secreto, el no hablar en las familias. Ella contaba que ella era nieta de un nazi que fue condenado a la horca. Lo ahorcaron cuando la mamá tenía 14 años y no se hablaba de ese tema, y que ella lo quiso sacar algunas veces y no lo pudo hablar, y la mamá se murió de depresión grande, pero de depresión porque no pudo superar eso. Esa es una de las cosas fuertes. Y ella, bueno, y la culpa, porque uno se siente de alguna forma, aunque no
uno no es culpable de lo que hacen otros, pero bueno, es tu familiar. La culpa, la vergüenza, el dolor, esos son sentimientos que llevamos todos nosotros. ¿Y cómo fue que vos y tus hermanos empiezan a tramitar o a enterarse, vamos a decir, de las actividades que hacía, que tenía tu viejo? ¿Cómo era que se trataba? ¿Él hablaba de ese tema en tu casa? Nosotros somos un colectivo con ideas muy similares en muchas cosas, porque tenemos como toda hija de militar ha vivido en barrios de oficiales, ha ido al hospital militar, eran todos como núcleos donde vos te movías y no salías de ahí. Eso es lo común. Las cosas que tenemos aparte yo creo que las diferencias es cómo llegamos a ver estas cosas. En nuestro caso, nosotros 4, mis viejos se separan a los 16, cuando yo tenía 16 años, y ahí al poco tiempo mi viejo era amigo del comisario Villar, y yo había estado en un cumpleaños de 15 con el comisario Villar la semana anterior a que lo mataran, ¿no? No sé si saben la historia, Villar era el jefe de la policía federal, un asesino y torturador, y fue antes de la dictadura, fue creo que en el 73 que lo matan, en un atentado. Bueno, yo estuve con él y la señora, yo tenía 14 años creo, 15, una cosa así, y estábamos en cumpleaños de 15 de otra chica, de otro oficial de la policía. Y a la semana siguiente, una compañera, yo iba a un colegio público, así que una compañera nos invita a un camping, a las afueras, pero muy cerquita de Buenos Aires. Y vamos, y los que van ahí eran el hermano de ella y todo el grupo eran universitarios. Entonces estábamos escuchando música en la radio y de repente dicen del atentado. Y con mi hermana estábamos, mi hermana y yo nos llevamos, ella me lleva a mí un año, o sea que somos muy pegadas, íbamos a todos lados juntos, al campamento fuimos juntas, y nos sentimos re mal, nos pusimos a llorar en realidad, porque lo habían matado a Villar, y los universitarios nos quisieron matar, porque no podían entender. Entonces nosotros le explicábamos, mirá, era una persona, yo lo había visto 3, 4 veces, no lo había visto mucho, pero es una persona agradable, como todo oficial, los oficiales de ejército sobre todo, les enseñan que tienen que ser correctos, amables y todas esas cosas. Él, por supuesto, las reuniones de oficiales y eso. Después son lo más sanguinario, pero así. Y bueno, y entonces nos dicen los universitarios todo esto, y a nosotros con mi hermana nos empieza a caer la ficha. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos viendo? Y bueno, y ahí empezamos a saber. O sea que yo al poco tiempo me pongo de novia con un chico que militaba en el PRTR, y yo milité en esa época. Así que nosotros 4 hemos militado, el más chiquito no, porque era muy chico, pero después cuando fue creciendo fue militando en partidos en general de izquierda. Entonces ya hay una separación, digamos, con tu viejo, ya incluso desde la Casi no lo veíamos. Mi viejo se retira del ejército antes de la dictadura, pero entra en el 77 como personal civil de inteligencia en el Comando de Actividades Psicológicas Secretas del Batallón 601. Y ahí transcurre gran parte de la dictadura.
Tenemos historias muy parecidas con Vivi Cao, porque mis padres también se separaron cuando yo cumplía 14 años. Era el año 70 y mi padre pide el retiro efectivo, pero también reingresa al batallón 601, que era su segundo hogar, era oficial de inteligencia del ejército desde muy joven. Vuelve como personal civil de inteligencia nombrado a fines de 1971, o sea, se retira en el 70 y en el 71 regresa y permanece hasta el 86. Así que tenemos historias bastante similares en ese sentido. Sí, en eso estamos trabajando las dos Vivis del colectivo. Como son personal civil de inteligencia, nosotros dos trabajamos en conseguir los legajos, primero como de militares y después como personal civil de inteligencia. Nos costó 2 años más o menos conseguirlos y nos enteramos, o sea, a mí me lo habían mostrado primero hace 2 años atrás, 3 años, me lo mostraron a mí en papel, y el que me lo mostró, que además no me lo tenía que mostrar, y me dijo, bueno, te lo muestro, el jefe dijo, muéstreselo, qué sé yo, y se le pasó de decirme, mira, en ese sobrecito que está adelante, ahí está todo microfilmado lo que falta. Entonces, bueno, desde ahí nos enteramos que tenía cosas microfilmadas, empezamos a tramitar con Vivi las microfilmaciones. Hay una ley que firmó Néstor que dice que todo lo que es de inteligencia en la época de la dictadura está desclasificado, con lo cual nos lo tenían que mostrar. Bueno, este año nos lo mostraron a las dos y es primero de una fragilidad terrible porque es muy viejo, y después tienen un aparato que es de la época de los 40, que es, o sea, se llega a romper algo y no se puede usar más. Entonces presentamos una nota, hace más de un mes, el colectivo presentó una nota para que se desclasifiquen y se pasen a archivos, para que no sea, o sea, nosotros empezamos a tramitar los legajos de PCI en el juzgado de Rafecas, y la secretaria del juzgado lo pidió al Ministerio de Defensa, esto en la época de Macri, y todavía hoy no se lo han dado. Entonces nosotros, una de las cosas por las que estamos trabajando fuertemente es para que esto se desclasifique y se pase, o sea, está desclasificado, pero se pase a papel, se pase a archivo, que cuando lo necesite algún juzgado lo pida y lo tenga. No puede esperar 3 años cuando hay causas de lesa humanidad que necesitan esos archivos y que los genocidas están muriendo y no los están pudiendo juzgar porque no tienen esos archivos. Bueno, en eso estamos trabajando con Vivi, con el colectivo en sí, nosotras en ese estamos encargadas del tema, pero el colectivo es el que lo está impulsando. Los archivos entonces tienen el trabajo, perdón, eso iba a preguntar, ¿qué contienen los archivos? ¿Es el trabajo de los padres de...? Sí, son miles de documentos, son miles de legajos de personal civil de inteligencia de todo el país que están microfilmados, que se pueden leer con mucha dificultad. No aparecen las misiones, pero sí aparecen los cargos, sí aparecen las operaciones especiales a las que son asignados. O los alias, en algunos casos. Exacto, y las firmas de los responsables que les dan esos cargos a nuestros familiares. Y esa documentación es fuente de prueba en juicio, son documentos históricos y además responden al derecho a la verdad que tenemos los hijos de conocer realmente quiénes fueron nuestros padres. Yo me anoticié allí del verdadero nombre, el alias que tenía mi padre, y la verdad que se me puso la piel de gallina porque era el nombre que le puso a mi hermano menor.
después de haberse puesto él ese nombre de mentira, ¿no? Juan José. Y bueno, allí vimos todos los cargos que tuvieron, hasta el 83 están desclasificados, yo sé que mi viejo siguió hasta el 86, pero hasta el 83 están desclasificados. Entonces es imperioso que esos documentos se digitalicen y se hagan públicos. Por esos 3 motivos fundamentales, seguramente hay otros. Documentos, fuentes de prueba para los juicios, el derecho a la verdad para los hijos y los familiares, y documentos históricos, ¿no? Vivi, ¿cómo fue el momento en el que te anoticiaste vos también de las actividades de tu viejo? Vivi Reibaldi, digo, perdón, tengo que aclarar en los apellidos. Yo lo supe toda la vida, o sea, para mí fue normal. Viamonte y Callao era un lugar al que yo solía ir a almorzar con mi mamá y mi hermano los domingos cuando mi papá era un oficial joven y estaba de guardia. Yo me acuerdo cuando viajó a Panamá a la Escuela de las Américas. Lo que pasa es que la ficha empieza a caer más adelante a medida que crecimos con los años y a medida que nos íbamos poniendo en contacto con otras miradas del mundo, con otras versiones de la vida, con otras cuestiones, otras maneras de ver la historia. En el 77, cuando yo entro a trabajar a la obra social de Encotel, conozco a mi jefa, que hacía un mes que le habían chupado al marido de la casa, médico del Sanatorio Güemes, Raúl Salinas, 2 días después de que se secuestraron a su hermano menor. Y ahí empecé a darme cuenta de que estaban pasando cosas muy raras, pasaban cosas muy raras, y ahí empecé a entender de a poco, porque la verdad que fue muy difícil tomar conciencia. Lo primero a lo que uno tiende es a defenderse, porque es muy doloroso enterarse de que tu papá es responsable de crímenes de lesa humanidad. Es profundamente doloroso. Alguien preguntaba por ahí de dónde sacamos fuerzas. Y muy en claro todavía, yo por lo menos no lo tengo, pero hubo muchas idas y venidas, largos años de contradicciones, de mecanismos de defensa puestos al servicio de mitigar el dolor que esta realidad conllevaba. Y las fichas, como decía Vivi, fueron cayendo de a poco, muy de a poco. Hoy en día, todavía, en algunas visitas que hemos hecho, hemos vuelto, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, cuando estuvimos en Tucumán o cuando estuvimos en Córdoba, en La Perla, yo volví a Buenos Aires y ni bien llegué, terminé en la guardia porque sentía que el cráneo estallaba y me iban a salir los sesos volando por el aire. Es realmente muy, muy doloroso. Entonces, llevó muchas idas y venidas el que vaya cayendo la ficha, ir dándonos cuenta y decidir tomar definitivamente una posición, ¿no? Una posición que, como decía al principio, es desde la ética, pero también desde la política, es una posición política, porque hay algo que es ineludible, la verdad. La verdad es ineludible. Cuando se te presenta frente a la cara, digamos acá, ¿viste? No verla, podés defenderte un poco para no estallar, pero a la larga se impone la verdad y no queda otra alternativa, hay que tomar una posición. Quería hacerlo... Sí, perdón, Viviana, sí. No, 2 cosas. Nos preguntaron si nos pusimos en contacto con Josami. Josami estuvo en la presentación del primer libro nuestro en la ex-ESMA, y él nos dijo una frase que a mí me mató, que era: los estábamos esperando, y eso me rompe. Y la otra cosa que te quería comentar es que está Javier también. Eso era lo que quería dar la intervención, porque digo, hacerle el gancho a Javier, que le damos la bienvenida a Javier Vaca, y preguntarle a él también
para engancharlo también con el testimonio de Vivi, ¿cómo fue que él hizo esa transición, ese quiebre, el darse cuenta también de lo que hacía su papá? Bueno, Hola, Javier. hola, hola Ludmila, hola. Primero y principal, agradecer la invitación y quedarme sorprendido por la cantidad de gente que hay presente, es increíble. Si bien uno por ahí está acostumbrado a hablar con mucha gente, yo soy docente universitario, por lo tanto estoy acostumbrado a estar en Zooms multitudinarios. Pero estar en esta oportunidad quiero agradecerle, especialmente a Alberto, que se puso en contacto con nosotros. No quiero dejar de nombrarlo porque la calidez y la confianza y la seriedad de los contactos que tuvimos con él, la verdad, son una maravilla, así que quiero saludarlo a Alberto. Presentarme, inicialmente yo soy Javier Vaca, yo vivo en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, soy como el desobediente más austral del mundo. Hace ya muchos años que vivo acá en Santa Cruz, pero toda mi vida transcurrió, el resto de mi vida, anterior a mi venida a Santa Cruz, fue en Rosario. Mi papá se llamaba Omar Jesús Vaca, él era nacido en Córdoba, y él era suboficial del ejército, pero hizo la escuela de inteligencia, así que desarrollaba sus actividades en el destacamento de inteligencia 121 con acento en Rosario. Entre los jefes que estuvo él, hoy por hoy, están todos juzgados por delitos de lesa humanidad, todos los jefes directos de él. Inclusive él me contaba, cuando yo era obviamente más chico, que también me llevaba a jugar al fútbol con sus jefes del destacamento de inteligencia, en donde a 100 metros tenía gente detenida, torturada y desaparecida. Si querés apagarlo, que él se relacionaba mucho con Galtieri y que comía asado con Galtieri y se ufanaba de su amistad con Galtieri. Yo supongo que tan amigo ha sido de Galtieri que en diciembre del 77 nos mandan a la agregaduría militar en Washington, donde estuvimos 2 años, y ahí una de las funciones que sé que cumplía mi papá, porque él me lo contó, era llevar documentación de la dictadura militar al Pentágono. Eso lo hizo durante el 78 y 79 todo completo. Y otra cosa que tuve la posibilidad de hacer en este poquito tiempo, yo estoy desde diciembre de 2018 en Historias Desobedientes, que los andaba buscando, me puse a buscarlos porque mi papá ya había muerto y eso destrabó mucho el velo que uno tiene y los miedos de enfrentarse a un tipo embromado. La posibilidad de empezar a buscar al interior hablar con mi mamá de cosas que había hecho mi papá, porque yo la primera confrontación que tengo con él fue por allá por el año 86-87. Yo había empezado a estudiar, de hecho me recibí de licenciado en Ciencia Política, y a él no le gustaba nada, pero la posibilidad de estudiar política me abrió los ojos en la Universidad Nacional de Rosario a ver qué había pasado con la dictadura. No es que yo lo desconocía, pero al estar un poco, como decían las dos Bibis, la B con B larga y con B corta, lo que planteaban ellas era que uno va enterándose lentamente y después va atando cabos lentamente de lo que va sucediendo. Eso me dio la posibilidad de poder hacer un video hace muy poco, hace 1 año y medio más o menos, sobre el asesinato de un vecino que mi mamá me había reconocido que mi papá había tenido que ver, que le había hecho el ambiental, y tuve la posibilidad de conocer a las hijas de Luis Alanís, que fue asesinado a 1 cuadra de mi casa, que pasaron corriéndolo a él por enfrente de mi casa, y tuve la posibilidad de declarar en ese juicio por el asesinato de Luis Alanís en Rosario, aportando información que mi mamá me había reconocido, mi vieja me había reconocido que mi papá había tenido que ver con eso. Así que soy uno de los pocos que ha podido declarar, en este caso como testigo, de un asesinato perpetrado por el destacamento de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército en Rosario, más la policía, más servicios civiles de la policía y del ejército. Y también pude tener acceso al legajo también de mi papá,
que me acompañó también judicialmente, un compañero nuestro también, Pablo Berna, y pude tener acceso a su legajo, y en ese legajo también hay una solicitud de información del Juzgado Federal de Paraná por causas de robo de bebés del Hospital de Paraná. El segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, tenía acceso a todo el litoral. Así que ahí también empecé a pedir información sobre qué participación había tenido mi papá, porque estaba nombrado en robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná. Y bueno, después me abro a preguntas, hay un montón de cosas si quieren que puedo contar, pero la primera yo me he enfrentado con él varias veces, en tanto estaba vivo, él murió en el 2005 impune, también tenía un alias, él se llamaba Antonio Venecia. Después descubrimos que todos se llamaban Antonio en el destacamento de inteligencia. Se diferenciaban por los apellidos. Yo me enfrenté con él, ya te digo, en el año 86, 87. En el 87 me intenta utilizar de informante, me lleva y me presentan en el destacamento de inteligencia, donde me empiezan a interrogar sobre docentes de la Facultad de Ciencia Política. Alcancé a ver después, días después, infiltrados del destacamento de inteligencia en la Facultad de Derecho de Rosario. Obviamente tuvimos grandes confrontaciones con eso. Él se la pasaba, me dijo una vez que se la pasó toda su vida corriendo comunista y socialista, y ahora tenía un hijo socialista, que había tenido 30 años de doctrina de seguridad nacional metida en su cabeza y nadie se lo iba a cambiar. Obviamente que un poco como decía Viviana con B larga, todo lo que fuera, entre comillas, o que ellos detectaban que fuera socialista o comunista los odiaban, pero también odiaban cuestiones raciales y religiosas, ¿no? Por lo que, no sé, en algún momento, ahora yo pensando mientras hablaba Viviana, recordaba que en algún momento trabajé para un empresario de la colectividad judía, Cohen, en Rosario, y él lo detestaba. Y ya, claro, yo en ese momento no entendía por qué lo detestaba tanto. Y no soportaba que yo vaya a trabajar a su tienda en el centro de Rosario. Yo era empleado de comercio y era empleado de comercio de Abel Cohen, se llamaba. Yo supongo que la familia todavía debe estar en Rosario. Y él detestaba eso, y a partir de ahí, además, encima después me puse a estudiar ciencia política, que él tampoco quería que estudiara ciencia política, obviamente, porque le iba a resultar lo que le resultó. Soy el único en la familia, yo soy el menor de 3 hermanas, tengo 2 hermanas mayores. Con mi hermana mayor, que me lleva 5 o 6 años, hace años que no hablo, pero por cuestiones familiares, pero con la del medio, que era con la que más relación tenía, a partir de que empiezo a participar en Historias Desobedientes, se empieza a cortar la relación. Tanto es así que hace 2 meses un hijo de ella, mi sobrino, uno de mi primer sobrino, mi segundo sobrino, se casó y ni siquiera me avisaron. No me avisaron a mí, no le avisaron a mi hija, que está en Rosario, ellos están en Rosario, no le avisaron a nadie que perteneciera a Historias Desobedientes, con lo que definí claramente que no están muy buenas las relaciones, ¿no? Y esto es ahora, no fue hace 20 años, esto está ocurriendo en este preciso momento. Por lo tanto, la lucha en ese sentido continúa, pero yo estaba encargado, había acordado con Viviana Reibaldi de poder también hablar un poco de Historias Desobedientes a nivel internacional, para contarles a los compañeros que también tenemos 2 ramas muy importantes, una rama chilena de Historias Desobedientes en Chile, que se empezaron a juntar hace un poquito más de un año, casi 2. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a acompañarlos en su primera marcha en conmemoración del golpe de Estado de Pinochet Allende hace un año y medio. Y fuimos allá 2 o 3 compañeros de Historia Desobediente Argentinas, y realmente fue conmovedor poder marchar por la Alameda y pasar por el frente del Palacio por la Moneda, y recordar a muchos compañeros caídos en Santiago. Y hace poquito se abrió Historia Desobediente Brasil, que hoy por hoy está Brasil muy
muy perturbado por Bolsonaro, no solamente por las políticas del Bolsonaro, sino por lo... Yo he estado hablando con compañeros de Brasil de Historia Desobediente en estos días por el autogolpe que se está gestionando en Brasil. Eso significa que las políticas de derecha van a seguir usando a las Fuerzas Armadas, como la usaron en Bolivia, como las siguen usando en Perú o como las quieren usar en Ecuador, y la están usando claramente en Brasil, y es la manera que tiene también Piñera en Chile de defenderse a través de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta idea de utilizar el brazo armado a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a nivel continental sigue estando vivo. Esto no pasó hace 45 años, el último golpe de Estado en la Argentina, y no pasó más nada, sino que la derecha continental y la derecha mundial sigue más vivo que nunca. Se podrán poner otros nombres, se podrán poner otros alias, se podrán usar otra bandera, y algunos ni siquiera ocultan su origen nazi o su origen fascista, pero nosotros estamos para pelear por eso. Y está claro que estamos de pie, venimos a sumar y venimos a plantear batalla con lo mucho o poco que nosotros sabemos desde nuestras familias, y repudiamos el accionar de nuestros padres, pero también sabemos que respondían claramente a un modelo económico, que responden a un modelo social, que responden a un modelo judicial, y eso lo tenemos más que claro al interior del colectivo, ¿no? Voy a ir ya me echando también preguntas de la audiencia. Ustedes además sacan en 2018 el primer libro, Escritos Desobedientes, que Vivi Cao mencionabas recién que en la presentación había estado Eduardo Josami. Quería saber, y quieren saber también por acá, si alguna vez se encontraron con sobrevivientes de centros clandestinos, y también es interesante qué respuesta han tenido de organismos de derechos humanos. Josami les decía, los estábamos esperando. Sí, en general hemos tenido muy buena respuesta. Todos nos han recibido muy bien. Norita Cortines, siempre, que nos acompaña siempre, dice que cuando nosotros aparecimos, se juntaron todas y dijeron, bueno, vamos a hacer una reunión especial y vamos a ver, entre ellas dijeron, bueno, vamos a ver cómo siguen, y por suerte somos muy amigas. Ella nos acompaña en muchas charlas, y en general con todos, con hijos Córdoba, tuvimos cuando fuimos a ver La Perla, y estuvimos ahí dando unas charlas muy emocionante. Por suerte hemos tenido como muy buena relación. Te cuento sobre los libros, porque como quedamos, si yo tenía que hablar de los libros, les cuento que nosotros tenemos 2 libros. El primer libro es Historias desobedientes, de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Está escrito, ahí escriben 18 desobedientes. Uno de ellos es un nieto que... Escritos desobedientes. Escritos desobedientes. Uno de los desobedientes es un nieto que en ese momento tenía 10 años. Después escriben también las 2 editoras. Hay un par de escritos de chilenos que en ese momento eran parte de Historia Desobediente Argentina, hasta que después formaron Historia Desobediente Chile. Y esa es la primera parte, y la segunda parte es manifiestos que nosotros habíamos publicado, 10 manifiestos que nosotros habíamos publicado hasta el momento, o sea, habíamos publicado más, pero elegimos 10 de nuestros manifiestos, y esa es la segunda parte de Escritos Desobedientes. Y lo presentamos, la primera vez que lo presentamos fue en la Facultad de Ciencias Sociales, el tercer día, porque hicimos un encuentro internacional de desobedientes. Ahí estuvo la alemana Alexandra Sand, que decía Vivi Reibaldi. Bueno, y el tercer día en Ciencias Sociales lo presentamos. Y de ese encuentro internacional salió nuestro segundo libro, que prácticamente son todos
los que pusieron en ese encuentro internacional. Ahí está un escrito de Norita Cortiñas, hay un escrito de Yonto, de Adriana Taboada. Bueno, el primer libro es de la editorial Marea y el segundo es de AMP, que es una editorial de un sindicato. Bueno, ese salió publicado en el 2020, así que lo tenemos digitalizado porque si no, no lo iba a conocer nadie. Así que bueno, eso les quería comentar. Yo no tengo noticias de la segunda parte de la pregunta fue si me pude contactar con alguna persona que mi viejo haya torturado. No, porque no tengo. No, era de si habían conocido sobrevivientes de centros clandestinos en general, no Sí. particularmente de personas afectadas por la actividad de sus viejos. Sí, un montón, un montón. Cuando hemos ido a la ex-ESMA, cuando fuimos a La Perla, Vivi cuando fue a Tucumán, Javier en Rosario, sí, conociendo un montón. Y bien, en general, siempre hemos tenido muy buen acercamiento, no Yo ha sido conflictivo. Quisiera agregar a lo que está diciendo Vivi Cao, que el haber sido tan bien recibidas por los sobrevivientes, que han tenido un desempeño tan importante en los juicios, gracias a ellos se ha conocido la verdad y se ha podido juzgar y mandar a la cárcel donde tienen que estar a los genocidas. Realmente para nosotros ha sido muy, muy conmovedor, muy importante para nuestras vidas, el haber sido tan bien recibidos por los sobrevivientes, por los expresos políticos también, y hemos sido invitados como colectivo a varias reuniones de diferentes organizaciones, de expresos políticos y de sobrevivientes y familiares. Buenísimo, ahí preguntan también, yo tengo anotado que historias desobedientes, recién mencionaban que se juntaron de desobedientes de distintos países, que hay también en Chile y en Brasil, que mencionaba Javier. ¿Esas historias desobedientes se originan después de que surge Historias Desobedientes Argentina? Sí, historias desobedientes, las otras ramas que nosotros le decimos de este árbol, crecen a partir nuestro, crecen a partir de historias desobedientes en Argentina y a partir de enterarse de que nosotros estamos trabajando colectivamente en este aspecto, porque no es que no haya hijos o hijas o parientes de genocidas en otros lugares del mundo, porque sí los hay en Alemania, sí los hay en España, y sí lo hay en otros lugares, pero colectivamente no se habían juntado. Sí hay datos de parientes de genocidas, pero no que trabajaran colectivamente. Y como nosotros los argentinos tenemos esta mala costumbre de trabajar, por suerte, colectivamente frente a estas cosas, empezaron a acercarse. Primero fueron los chilenos, despacito, de a uno, de a dos, de a tres, hasta que ahora no sé cuál es el número que tienen, pero participan activamente. Ya estamos teniendo nosotros encuentros internacionales. Y con Brasil, a través de, digamos, como tenemos la suerte de que nos hacen notas de muchos lados, ha venido la BBC de Londres, los otros días salió nota en un diario italiano, en diarios españoles, en algunos diarios de Latinoamérica también. Nos hacen notas y nosotros podemos dar a conocer. A través de esas notas también apareció Diego Soca, que es un uruguayo, pero criado en Brasil, que de hijos también de familiares de militares, y él empezó a contactarse con otros familiares, así que despacito están armando Historias Desobedientes Brasil. Es más costoso porque pasaron más años, y cada proceso militar, en el caso de Brasil, que hoy también está el aniversario porque se generó en 31 de marzo de 1964
el golpe de Estado en Brasil, pero duró hasta el 85, o sea, fue mucho más extenso que el nuestro. Y en Brasil también intentaron recabar datos y tener un espacio de la memoria, pero hubo distintos acuerdos políticos. En cada país se dan situaciones distintas, en donde se han ocultado, en donde se ha silenciado, en donde se han desaparecido testigos. Entonces, cada país tiene una lógica distinta y cada sociedad tiene una manera distinta de procesar esto. Nosotros, por suerte, en Argentina hemos tenido a las madres y a las abuelas que han luchado por esto y son nuestra bandera y nuestro estandarte, pero en Brasil no se ha dado esta lógica de funcionamiento. Entonces están mucho más separados y mucho más aislados de lo que sucedió en el golpe de Estado en Brasil del 64. Y en Chile, bueno, Pinochet se ha encargado de modificar absolutamente todas las leyes, y todas las leyes son leyes de impunidad, inclusive con la Constitución chilena actual, que ahora los compañeros están haciendo fuerza para poder modificar esa Constitución. Por lo tanto, cada país de la región y cada situación son particulares. Nosotros asumimos la responsabilidad de acompañarlos y de guiarlos y de ser consulta de ellos, porque de alguna manera Argentina es referente en derechos humanos en la región y en el mundo, por lo que nos encargamos también un poco de andar el camino con ellos, pero también aprendemos de ellos y ellas, porque ellas también proponen cosas y hacen cosas, y en esto es importante rescatar el rol de la mujer. En el caso de Historia Desobediente Argentina, y lo digo como varón, si no fuera por las mujeres que pusieron lo que tenían que poner sobre la mesa y plantaron bandera, la mayoría en el colectivo Historias Desobedientes son mujeres, y yo estoy muy orgulloso de ellas también, ¿no? Así que para mí es importante que hayan sido las mujeres quienes hayan dado este paso de ruptura y de no callar el silencio que nos habían impuesto a nosotros en la casa. Así que bienvenidas sean y felicitaciones a todos ustedes, a todas ustedes. Preguntan, bueno, nombrando los roles de las mujeres, voy a hacer igual un combo de preguntas. Hay muchas preguntas de la relación de ustedes con sus familias, sus familiares, pero preguntan puntualmente qué lugar ocupaban sus madres, si había una complicidad, sumisión, si fueron víctimas de sus padres, y cómo fue enfrentarse a eso. Vos, Javier, decías que confrontaste a tu vieja hablando justamente del caso de asesinato de un vecino tuyo en el que había estado involucrado tu papá, ¿no? Ahí hay un poco de todo. Yo no creo que en la familia castrense, en la familia militar o de las Fuerzas Armadas, no haya habido una connivencia por parte del padre y de la madre, ¿no? Si el padre hacía, la madre aceptaba o promovía o apoyaba o silenciaba. Depende de las características de cada familia. Yo creo que mi vieja empezó... Digo, ellos se casaron muy jovencitos, mi vieja tenía 17 años, se casaron en el Chaco, ¿se imaginan? En el año 50 y pico. Son historias de vida, pero después ella fue promoviendo esta situación, ¿no? Yo hice un video también que se llama La Revelación de Javier, que los invito a que lo busquen en YouTube, se llama La Revelación de Javier, en donde cuento un poco que mi mamá también en el año 75 laburaba un poco de espía de mi papá en la fábrica de armas Domingo Mateo en Rosario, informándole acerca de la actividad sindical al interior de la fábrica de armas, y que a ella, y ella lo decía con sorna, se reía, le decían la Matajari. Mi mamá cargaba un arma, una 38 en la cartera en esos años, entonces no era que ella era muy sumisa, ¿no? No era que ella no aceptaba o no promovía o no comprendía estas situaciones. Después con el tiempo fue cambiando, ¿no? Porque, bueno, la gente se va volviendo mayor y va entendiendo algunas otras cosas. Creo que ella fue entendiendo un poco más a partir de mi participación política, ya sea en la universidad y en la sociedad en su conjunto. Yo militaba mucho la Universidad del Barrio, entonces tal vez fue comprendiendo mucho más con el tiempo, pero lamentablemente ella murió hace un par de años de cáncer. En su lecho de muerte, cuando comprendió que el cáncer ya la había abatido, sacó
todos los santos que tenía, era muy devota de la Virgen de Pompeya. Hemos ido a Pompeya a subir esos escalones arrodillados varias veces, ahí en Cava. Sacó todos los santos que tenía y sobre su lecho de muerte, que yo lo saqué personalmente, tenía el cuadro del destacamento de inteligencia de ejército. Por lo tanto, y ahora lo tengo yo acá en mi casa, me lo traje para Río Gallegos. Algún museo, algún lado lo voy a donar, si no lo voy a quemar. En mi caso sí, ella tuvo participación. Por más que sea mi mamá querida de toda la vida, la que me alimentó, la que me cuidó, la que me peinó, la que me llevaba a la escuela, la que me cuidaba, pero también es cierto, y a diferencia de mis dos hermanas mayores, yo era el preferido de la familia, por ser varón, ¿sí? Por ser hombre. Y mis dos hermanas mujeres eran las menospreciadas por mi padre y seguidas por mi madre, que también soportaba esa situación. Me lo ha dicho mi padre directamente: tus hermanas son estúpidas y vos sos el hombre de la casa, siendo yo el menor, ¿no? Yo nunca me lo creí, obviamente, lo utilizaba a favor de ellas, porque lo que ellas necesitaban conseguir de permisos y de cosas de mis padres venían a través mío, y yo iba y le decía: dale mamá, déjala, no voy a hacer nombres porque no quieren que hagan nombre, no utilice sus nombres. Déjala a Viviana hacer esta cosa, déjala a Viviana hacer esta otra cosa. Y yo la utilizaba a favor de ellas, ¿no? Nunca la utilicé esa bendición, entre comillas, que me habían dado mis padres por ser varón al interior de la familia, ¿no? Y me lo siguió diciendo mi mamá hasta su último día en el lecho de muerte, que yo era el preferido. Y eso es terrible al interior de la familia, es muy terrible. ¿Cómo fue el caso de las otras Bibis o sea, sus padres ya contaron ustedes que se habían separado? ¿Cómo fue el rol de sus madres? Y preguntan también, voy agregando, si son las únicas desobedientes en la familia y cómo es la relación hoy, que Javier contó un poco cómo es la relación de ustedes con sus familias. Bueno, empiezo yo, sigue Vivi, porque vamos a contar historias distintas. Pero en general, las mujeres de los genocidas, como algo adelantó Javier, si bien tenían características de personalidad muy diferentes, porque eran personas diferentes, siempre negaron, apoyaron y silenciaron los crímenes de lesa humanidad de sus parejas. En el caso intrafamiliar mío, la cuestión no fue así, digamos, porque mis padres se separaron en el 70, pero hasta el 70 mi mamá apoyaba absolutamente la posición política de mi padre en cuanto a todos los prejuicios de los que hablábamos al principio. Tengo escenas innumerables para contar acá en relación a mi madre, o sea que eran tal para cual. Siempre la mujer, lo que encontramos es que siempre acompañaba, o era cómplice, o acompañaba o silenciaba, o era cómplice de distintas maneras, ¿no? Con distintos estilos, con distintas formas. Ahora, también necesito aclarar algo. Los desobedientes somos una ínfima parte de familiares de Fuerzas Armadas y de Seguridad, de lo que hay en todo el país. Somos una ínfima parte. Por eso siempre hacemos un llamado a la desobediencia a través de los jóvenes cuando vamos a escuelas, para que pregunten a sus padres, para que pregunten, para que pongan en signos de interrogación, para que cuestionen. ¿Qué hacía papá? ¿Qué hacía el abuelo? ¿Qué hacía el tío? ¿A qué se dedicaba, no? Porque la verdad que somos una ínfima parte, o sea, no podemos tener conocimiento más general, porque el porcentaje es muy, muy pequeño. Y dentro de la familia hay muy pocos grupos de hermanos privilegiados, como va a contar ahora Vivi Cao. En general es como le pasa a Javier, o como me pasa a mí, digamos que no comparten hermanos mi posición. Sí, nosotros
como dije, somos 4 y los 4 estamos en Historias Desobedientes, y después está el caso de Lili Furió, que tiene también sus hermanos en Historias Desobedientes. Algunos un poco más, otros un poco menos militan, pero somos el único caso que tenemos todos los hermanos. En general, la mayoría están solos y los hermanos no acompañan, al contrario. Y sí recalco lo que dice Vivi el otro día escuchaba que hay 1000 y pico, creo que 1038, una cosa así, me quedó ese número, con genocidas condenados. En general, los milicos tenían muchos hijos, por lo menos 2 tenían, nosotros somos 4, 3, en general, pero si los multiplicás por 2, solo por 2, de los condenados, ya tendríamos más de 2000 desobedientes. Y somos nada más que 100 y pico, 120, 150, por ahí andamos. Por eso en general a donde nos invitan vamos y ya hacemos el llamado a todos, a que averigüen, a que investiguen. Hay muchos, eran muchísimos, más de 1000 los militares. En general se hablan de más de 10.000 que estaban en actividad en ese momento, por lo cual estaban. Y somos muy pocos. Entonces los llamamos y les decimos que los vamos a recibir afectuosamente. Preguntan también por acá, hago de vuelta sanguchito de preguntas, porque apuntan a esto que hablaban de la vergüenza y la culpa. ¿Cómo es que se logra romper con eso? ¿Cómo es que lograron romper ustedes con eso? En mi caso particular, perdón Vivi, perdón, me parece que te ibas a alargar a hablar. En mi caso particular, sí, lo primero es mucha bronca, ¿no? Lo primero es mucha bronca. Pero también vergüenza a la vez. Entonces, cuando vos te parás frente a eso, es decir, ¿por qué yo tengo que sentir vergüenza de lo que hizo este tipo, que dio a llamarse mi padre, y te termina dando bronca? Y eso es, por lo menos en mi caso, lo que me dio fuerza para poder salir, ¿no? Tiene que ver con decisiones muy particulares y al principio también con mucha angustia, ¿viste? De enterarte, de no enterarte, de rebuscar, de mirar fotos. Yo tengo fotos de mi padre al interior del destacamento de inteligencia que se las ofrecí a Hijos Rosario para que vean quiénes estaban adentro del destacamento de inteligencia, a ver si los puede identificar. Pero es una mezcla primero de vergüenza, un poco lo que decía Viviana también. Primero de vergüenza, y después superar esa vergüenza porque uno tiene que callar de dónde viene, y uno siempre participó en partidos políticos, en las cuestiones sociales, pasándole por el lado a las organizaciones de derechos humanos porque te da vergüenza que se enteren de quién soy. Después me pasó a dar bronca lo que había hecho mi padre, y eso me ayudó a pegar el salto, a poder hablar y a buscar. Si no hubiera estado Historias Desobedientes, yo creo que todavía estaría en silencio, porque el colectivo te ayuda mucho a poder hablar, a poder contar, porque te encontrás con historias muy similares. Lo colectivo te ayuda mucho, te ayuda muchísimo. Solo es muy difícil. A mí me han hecho notas solo en radios que después se transcriben en diarios acá en el sur, y cuando leo lo que yo dije en la radio, me da miedo. Me da miedo de tener represalias, porque para ellos, para los milicos, nosotros somos traidores y somos traidoras, ¿sí? Entonces, como están activos y están vivos y repudian y niegan todo esto que pasó, te da miedo. Yo tengo a mi hija que también milita en Historias Desobedientes, por suerte, todos la conocen como Teté. Y ella me apoya en ese sentido y laburamos juntos en estas cosas, pero a mí me da miedo por ella, ¿viste? Me da miedo por ella, tiene 25 años y le pone el pecho también, ¿viste? Entonces, y es nieta, es pariente, lo lamento por ella, pero le pregunté a ella si ella quería participar, me dijo, sí papá, yo te acompaño, y me defiende y la lucha. Y eso es un orgullo, pero también me da miedo como padre, ¿viste? Es una situación compleja, ¿no? Claro, y es razonable que así sea. Hemos leído notas
en revistas militares escalofriantes, hablando de historias desobedientes, dando nombres y apellidos de cada uno y de cada una. Con lo cual nos tienen totalmente fichados y fichadas. Y como decíamos hace un ratito, decía Javier, esto no fue hace 45 años, nunca más no está garantizado, porque vuelve de una o de otra forma. De modo tal que Analía decía, en casación, cuando fuimos a pedir para que no salga su padre en salidas transitorias, si mi padre estuviera libre, hoy no dudaría de aplicar la picana sobre mi cuerpo. Y es así porque nosotros somos consideradas y considerados traidores absolutos a la familia, traidores de lo peor, e indignos. No son ellos quienes son criminales, somos nosotras las traidoras y los traidores. Pero la verdad que a esta altura, justamente, valorando nuevamente lo colectivo, como hacían Viviana y Javier, lo colectivo es lo que nos da fortaleza. El estar juntos, el habernos encontrado es lo que nos da fortaleza de poder atravesar toda esta historia con miedo incluido. Y yo, por ejemplo, te cuento, cuando fui a buscar el legajo de mi viejo, que me enteré que era personal civil de inteligencia, pero yo lo iba a buscar como personal civil, y me dijeron, no será de inteligencia, bueno, y al final tuve que ir a inteligencia en el Ministerio de Defensa en la época de Macri. Y antes de entrar, iba sola, antes de entrar les mandé un mensajito a mis compañeros de Historia Desobediente, che, estoy entrando, y fue bastante fuerte porque cuando me dijeron que pasara, y cuando en el piso ese, en inteligencia, te acompañan, no podés caminar solo. Entonces me acompañaron, y cuando llegué al mostrador, que me iban a decir algo, un señor, un milico mayor, alto, viejo, ¿no? Un señor que tenía que tener un rango importante, me dijo, ah, ¿ustedes vivían acá? Venga, quiero hablar con usted. Así que yo, bueno, me llevó a la oficina y me preguntó por qué quería saber. Yo había escrito una carta diciendo que quería saber la historia de mi viejo, no esta historia, o sea, yo no ponía nada, al contrario, puse que era la prestigiosa institución y todo, porque así me daban el legajo. Y entonces le dije, miren, mis hijas quieren conocer la historia de su abuelo, y por eso yo estoy armando la historia de mi padre. Y bueno, pero fue una situación difícil y yo me respaldé mucho en el colectivo. O sea, yo sabía que mis compañeros sabían que yo estaba ahí, que me podían buscar si me pasaba algo. Preguntan también si sufrieron persecución o espionaje desde que armaron el colectivo, aparte, digamos, de todas estas publicaciones en revistas militares que los tildan como enemigos y traidores. No tenemos noticia. Sospechamos al comienzo de algunas personas, pero la verdad que no lo pudimos comprobar. Los compañeros de Historia Desobediente de Brasil sí tuvieron problemas cuando salieron, sí tuvieron, les pincharon los mails, el Facebook y esas cosas, sí, ellos sí. Ahora, si nosotros tenemos nuestros mails y nuestra Facebook intervenidos, no lo sabemos. Y si lo están haciendo, por favor, dejen de hacerlo. Pero no hemos tenido, por lo menos así, sé que algunos de nosotros, en el caso de Pablo, ha tenido un enfrentamiento con su papá, porque su papá está vivo y han tenido problemas de ese tipo, ¿no? Que lo han llamado, le han dicho, cállate la boca. Pero no tengo muchos datos así. Igualmente,
en algunos casos uno se siente desprotegido, ¿no? En otros casos más protegido, pero hoy por hoy, bajo este gobierno nacional estamos más tranquilos. Yo la verdad no estaba tan tranquilo bajo el anterior gobierno nacional. Sinceramente les digo, con Macri no estaba tranquilo, porque tuve miedo y por suerte tuve al colectivo para poder hablarlo con algunos referentes de ellos, en donde me tranquilizaban, ¿no? Por hablar esto, pero tal vez tenga que ver también con mis propios miedos. Y tal vez ellos saben que mis padres han fallecido impune, entonces ya está. Pero yo sigo buscando hijos. De hecho, he encontrado algunos, pero no quieren participar activamente, pero los mantengo al tanto de lo que estamos haciendo. Sí. Recién, vos hace un rato, Javier, mencionabas a tu hija. ¿Cómo le explicaron las historias de, bueno, en este caso serían sus abuelos, a sus respectivos hijos? Yo se lo expliqué directamente a ella, pero cuando fue mayor, cuando empezó a comprender más cosas de la realidad, y ella también empezó a militar en asociaciones civiles y a participar, a militar en la universidad. Ella está estudiando actualmente Derecho también en la Universidad Nacional de Rosario. Cuando empezó a comprender la situación y la historia argentina, tuve la posibilidad de empezar a contarle estas historias, ¿no? esta cuestión. Y no dudó nunca, por suerte no dudó nunca. Menos mal. Pero si no hubiera tenido un problema. Pero bien, tranquilo, normal. También se lo he contado a mis sobrinas, que son los hijos de mis dos hermanas. Alguna me dijo, yo me imaginé que algo así podía pasar, y los otros directamente miraron para el costado. No dijeron ni bien, ni mal, ni nada. No dijeron nada. Me ignoraron. ¿No? Porque tienen una imagen de abuelo. Pero claro, ellos ya conocieron a su abuelo siendo abuelo y no siendo militar en actividad, ¿no? Ya siendo un viejo que les compraba dulce en la calle, no lo conocieron con su otra actividad, por lo tanto tienen otra imagen distinta. ¿Vivis? Claro, en el caso de mí, yo tengo dos hijos adultos, 28 y 34 años. El mayor tuvo mucha relación con su abuelo y una relación muy afectuosa. Él se sentía muy apoyado en su abuelo y lo quería mucho. Bueno, yo también quise mucho a mi papá. Lo que no quita que repudie profundamente su accionar. Mi hijo menor, que tuvo menos relación con su abuelo, puede escuchar más lo que tengo para decirle, puede leer más, puede entender más. Mi hijo mayor me ha dicho, yo te pido, mamá, que me des tiempo, así como vos te tomaste tu tiempo para contarnos más de la verdad sobre el accionar del abuelo, te pido que me des tiempo para procesar todo esto, porque yo quise mucho a mi abuelo. Y lo único que me preguntó en una oportunidad fue, si el abuelo viviera, ¿estaría preso? Y yo le dije, sin lugar a dudas, estaría preso, porque fue un criminal de lesa humanidad. No me hizo ningún comentario. Él sabe que su abuelo fue criminal de lesa humanidad. Digo, es porque los crímenes de lesa humanidad, aunque se hayan muerto los criminales, no prescriben. El dolor y la ruptura en la trama social que generaron continúa, está hoy presente. Hoy todavía sufrimos todos como sociedad esa ruptura de la trama. De una manera o de otra. Y mi hijo menor sí tiene mucha más capacidad de escucha y está más cerca de lo que es Historias Desobedientes. Así que se hace difícil con los hijos, se hace difícil con los hermanos, se hace difícil en todo sentido alzar la voz en esta posición política. Vivi Cao. Yo tengo dos hijas de 25 y 26. Ellas me acompañan en Historias Desobedientes. Están
estudiando muy fuerte las dos medicinas, están terminando, así que tienen poco tiempo. Y sí lo quisieron al abuelo, lo quisieron mucho porque, como dice Javier, no lo conocieron de su juventud. Cuando mi papá se jubiló del batallón de mi hija menor y mi otro año, así que y no vivía acá, sino vivía en la costa. Cuando, cuando lo íbamos a visitar era el abuelo que le iba a darle de comer a los perros y todo, así que y este recorrido, o sea, yo decidí que quería, cuando eran chicas, que quería que tuvieran abuelos, entonces por eso lo iba a visitar y compartí esas cosas, pero en silencio no hablaba nada, hablábamos de las nenas, hablábamos de los perros, nada más. Y bueno, cuando fueron creciendo, se fueron enterando y es doloroso para ellas. Una sobre todo me dijo, a mí me cuesta ir a Historias Desobedientes porque es muy fuerte, o sea, estos temas son muy fuertes y cuando uno ha querido a una persona es muy doloroso enterarte que fue parte de la dictadura. Pero sí me acompañan, aunque no sea físicamente, están todo el tiempo, mamá esto, mamá lo otro. Sí. ¿Qué va a hacer? Preguntan también, hablando así de las nuevas generaciones, cómo los reciben en colegios o cuando dan charlas con adolescentes, con chiques de otra generación. Muy bien. La verdad que es un placer ir a dar charlas a escuelas, sobre todo a escuelas secundarias y a terciarios. Es un placer, es un gusto enorme. Sí, a nosotros el otro día fuimos a una en Pilar, creo, estuvimos, y era un terciario. Y una chica preguntaba, una alumna preguntaba, bueno, pero si ellos se negaban, ¿qué les pasaba? Entonces yo le decía, mirá, tenían que pedir la baja, o sea, se quedaban sin trabajo. Bueno, pero mirá, se quedaban sin trabajo. Y yo le decía, sí, pero si no pedían la baja, mataban a gente o torturaban a gente. Como que ella pensaba en el tema laboral posiblemente, que es conflictivo en este momento, es difícil, pero si no pedían la baja, que hubo gente que pidió la baja, hubieron milicos, también pocos desgraciadamente, pero hubieron milicos que estuvieron con derechos humanos, y si no pedían la baja tenían que estar de acuerdo con lo que hacían. Así de simple. Javier, ¿querés agregar algo? Me estaba acordando, yo participo acá de la Multisectorial de Derechos Humanos en Santa Cruz, y la otra vez, en realidad todavía no había venido el tema de la pandemia, estábamos en una reunión, en una mesa grande con distintos sectores que pertenecen a la multisectorial, y había unos chicos del sector LGTBQ, y nos estábamos presentando porque ellos no me conocían, y me preguntan, ¿qué es esto de Historias Desobedientes? Entonces le cuento que somos hijos de genocida por la memoria y la verdad y la justicia, y me terminan diciendo, y yo pensé que yo tenía problemas, ¿viste? En realidad vos tenés un problema más grande que los nuestros. Se empezaron a reír, en realidad. Terminamos muy amigos, por suerte, pero hasta gente que uno cree que tiene conflictos familiares y que tiene conflictos sociales, que también lo sorprendemos, porque realmente
ellos no, hay mucha gente y muchos chicos que no pueden comprender que sus padres sean genocidas o hayan participado en el genocidio o hayan aportado cosas para que el genocidio en la Argentina haya sucedido. Entonces, viven otra realidad, la mayoría son nacidos ya en democracia, entonces esa realidad es bastante más compleja que aquellos que tenemos unas canas más en la cabeza, pero lo entienden. Es complejo, pero lo entienden, por suerte, y es un laburo que tenemos que seguir haciendo, mucho, porque si no, como veníamos hablando, que esta lucha es continua y es permanente, y tenemos que estar refrescando la memoria de todo el mundo, también tenemos que estar contando nuestras historias para que los jóvenes, que son los que van a tomar la bandera a futuro, sepan a qué se van a enfrentar, y espero que no lo sea, espero que nunca se enfrenten a eso, pero si lo tienen que hacer, sepan por qué y qué es lo que pasa, y qué es lo que puede suceder con nuestros familiares y con nuestra comunidad y con nuestra Argentina toda, ¿no? Lo que hemos descubierto también en algunas charlas en escuela es que cuando hablamos de la vergüenza, cuando hablamos de los mandatos de silencio, los secretos, hay muchas jóvenes y muchos jóvenes que se ven identificados en ese aspecto por el tema de abuso intrafamiliar. Entonces hacen una identificación importante en relación a esta cuestión del abuso intrafamiliar. El no poder decir, el guardar secreto, el mandato de silencio, la vergüenza, la culpa. Se sienten muy identificados a partir de eso. Vivi Cao, hay una pregunta puntualmente para vos, que mencionabas al principio de la charla tu militancia en una organización de izquierda durante la década del 70, y además creo que a una pareja tuya. Preguntan acá si tu padre llegó a saberlo, y si fue así, ¿cómo fue eso? Sí, lo supo porque tengo 3 amigos desaparecidos, y en el 77, y le fuimos a pedir a él que si sabía algo o que si podía ayudar, y él dijo que no sabía nada, que no, pero sí sabía. No teníamos mucha relación, así que no pasó nada. Nosotros hacíamos, después de la desaparición de nuestros amigos, hicimos mucho contraseguimiento, mucho estar en la casa y no salir, muchas cosas así. Y bueno, a nosotros nos buscaron, pero sí sabemos. Y preguntan también qué debería hacerse, qué opinan ustedes, ¿no? ¿Qué debería hacerse en la formación de los militares para cortar con la continuidad de la ideología de la represión? Otra cosa, antes, perdón, de lo que te estaba diciendo, yo en alguna medida creo que uno de los responsables de la desaparición de mis amigos es mi viejo, y por eso además estoy buscando todas las conexiones que tiene él. A él lo presentó como personal civil de inteligencia, Españadero, que ahora está siendo juzgado en el juzgado de Rafeca. Así que también me puse en contacto en el juzgado de Rafeca para contarle todo lo que vi en el legajo, que yo me enteré ahí, porque Españadero era uno de los que perseguía al PRTR. Y bueno, estoy viendo a ver si puede haber alguna conexión. Y por el otro lado, me puse en contacto con Gabriela Sosti, que siempre estamos en contacto con ella, que es la que está en la contraofensiva Montoneros, también para pasarle todos los datos, porque ella está juzgando al jefe del comando de actividades psicológicas donde revestía a mi viejo.
Entonces también me puse en contacto y le pasé los datos que pude sacar del legajo para ver si había alguna conexión. No sé cuál fue la otra pregunta, perdón. No, para ir cerrando, primero decirles que supongo que están leyendo también en el chat mientras no estamos charlando, todas las muestras de admiración que hay hacia ustedes, hacia la valentía que tienen al hablar. Y una de las últimas preguntas que tengo por acá es: ¿qué debería hacerse en la formación de los militares para cortar con la continuidad de la ideología de la represión? En 2019 justamente estuvimos teniendo reuniones con antropólogos y con la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederick, para ponernos en tema, porque es uno de nuestros temas de debate y una de las acciones políticas, una de las incidencias políticas que queremos tener como colectivo. Obviamente que es muy difícil entrar en esas estructuras tan rígidas como las de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero hay trabajos de campo que son tan fuertes que podrían llegar a romper de algún modo. O sea, no sirve de mucho cambiar los contenidos curriculares de las materias en el Colegio Militar de la Nación o en las escuelas de policía o en las escuelas de suboficiales. No sirve de mucho cambiar el contenido teórico. Eso lo hemos visto en filmaciones, lo hemos visto en una película que nos mostraron acerca de un estudio que se hizo en el Colegio Militar de la Nación. No da ningún resultado cambiar los contenidos, pero yo creo que sí puede dar resultados los trabajos de campo. Pero para eso hay que cambiar muy a fondo criterios muy arcaicos que están enquistados, casi diría encriptados en la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es difícil, pero no imposible romper con eso. Recién hubo un mensaje de que hay varios exalumnos del Dámaso Centeno. Yo fui alumna del Dámaso Centeno hasta tercer año, antes de la dictadura, y tuvimos un mensaje una vez de una asociación que habían formado exalumnos, y les escribí y no tuve respuesta. Me encantaría comunicarme con ellos. Y segundo, de lo que decía Vivi, yo siempre pensé que cuando una persona entra al colegio militar es una persona común y cuando sale tiene sangre verde. Bueno, tenemos que lograr cambiar eso, tenemos que lograr que siga teniendo sangre roja, seguir siendo persona, porque les lavan la cabeza. Y nosotros decíamos, como familiares, que queremos participar, queremos dar nuestra opinión, sobre todo por la violencia que se ejerce en las casas de los familiares de militares, no hace falta que sea genocidio. Entonces nosotros queremos ser parte y queremos dar tener voz en eso para que se cambie, para que se revierta este tema. Javier. Sí, yo creo que es necesario en algunos aspectos fortalecer la formación social, ¿no? Está claro que lo que decía Viviana Ribaldi también es cierto, que la formación que se da en las escuelas militares por ahí no termina de cambiarlo, porque la cultura de la institución militar tiene esta cuestión de élite y de sentirse superiores y de responder a intereses que no son los intereses del pueblo. Por lo que me parece necesario fortalecer todo lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria en estos aspectos
que los chicos que antes que lleguen al liceo o antes que lleguen a la escuela militar tengan esta formación. Pero depende mucho de las familias. Y la familia castrense se reproduce como cualquier otra. Y los valores y los principios se reproducen como cualquier otro. Creo que la lucha necesariamente debería pasar por otro lado. Yo creo que la formación, digo, porque la educación estoy convencido que lo da la familia en la casa. La formación tiene que estar mucho más acorde y mucho más fina a las necesidades y a los valores solidarios de una comunidad organizada. Pero las instituciones militares y las instituciones familiares de derecha es muy complejo. Es muy complejo. La verdad no tengo una respuesta, sinceramente, pero me parece una cosa muy compleja. Preguntan, también voy a ir un poco en orden, si conocen a algún, perdón, estoy perdida, acá, algún represor que aunque sea en privado se haya arrepentido. Javier hace con el dedo que no. No, el otro día salió una nota en página 12, pero no. Y otro que habló fue Silingo, que después se arrepintió de haber dicho lo que dijo, ¿no? No conocemos. Momento, que hay una preguntita más por acá. Que bueno, un poco va con la pregunta anterior, que dice, cada institución tiene su ideología, creo que ahí es necesario trabajar. ¿Acuerdan? Absolutamente. Por eso yo hablaba de que no tiene nada que ver cambiar contenido curricular, sino empezar con trabajo de campo. Es decir, que los alumnos de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tengan, como decían Vivi y Javier antes, contacto con la realidad social, la realidad del pueblo al que tienen que defender. Trabajo de campo, ir a hablar con la hermana, con la hija del desaparecido, por ejemplo. Ir al lugar donde la sangre del torturado quedó plasmada en ese piso, en esa pared. Ir a esos lugares, sentir el frío de una cuadra, de un centro clandestino de detención, donde hubo personas salvajemente torturadas. Esos trabajos de campo deberían hacerse en las escuelas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Eso me refería. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Les agradecemos un montón. Personalmente pienso que la charla estuvo buenísima. No soy muy objetiva, pero la verdad que les agradezco muchísimo a los tres por estar acá, por dar su testimonio, la verdad, y por responder todas las preguntas, por la buenísima onda. Y mil gracias. Alberto, por favor, agrega algo vos, que sos el gestor principal de esta actividad. No sé, hay poco que se pueda agregar. Es increíble la apertura que han tenido ustedes hoy, las cosas, la forma en que se han abierto ante nosotros, que han, y diría hasta tolerado preguntas que pueden haber sido dolorosas en sí mismas. Y creo que no soy yo solo, la cantidad de agradecimientos que estoy leyendo en el chat, porque me mandan a mí personalmente, es muy alta. Estamos muy agradecidos por su presencia hoy acá, por sus palabras. Creo que ha sido algo muy importante. Y también creo que nos han reafirmado en la convicción que también tenemos nosotros, que es que solo lo colectivo nos permite actuar en la realidad y solo lo colectivo nos permite también sanar nuestras propias heridas. Cada uno tiene las suyas y son heridas muy distintas, pero solo lo colectivo nos permite esa sanación y realmente los felicitamos profundamente porque hayan emprendido el camino de lo colectivo. Y como un colectivo comprometido con los derechos humanos, pensamos seguir manteniendo relación con ustedes y esperamos volver a encontrarnos pronto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. No, Y gracias a propongo ustedes que por desmutemos propongo que desmutemos los micrófonos y demos un gran aplauso a todos los compañeros que han intervenido. Yo diría, Gracias. verdad, memoria y justicia y Nunca más. nunca más. Nunca más. Nunca más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Viviana, gracias Viviana y gracias Javier. Gracias. Muy amable a todos. Impresionantes. Mil gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Alberto, impecable también. Muchas gracias. Gracias, sí. Nos veremos en la próxima. Los queremos, son parte del pueblo, son parte nuestra. Gracias. Gracias. Chao Eugenia, chao Rosa, chao a todos, buenas noches. Chao, buenas noches, Chao. gracias. Chao Alberto, Chao, gracias, Alberto, llamamiento. gracias Alberto. Muy amable Alberto. Gracias. Chao, gracias.